Ya, listo, gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, hoy día vamos a tocar el tema de enterocolitis necrotizante y obstrucción intestinal. Bueno, primero tocando el tema de enterocolitis necrotizante o NEC, en sus siglas, esta va a ser una enfermedad inflamatoria aguda que es de curso grave, ¿no? Que afecta con más frecuencia a los recién nacidos prematuritos, con daño en intestino neonatal y con necrosis coagulativa de la mucosa intestinal o transmural, ¿no? Sobre todo en esta área que vemos en la imagen, en el ilion distal y el colon proximal. Esta, ya, está provocando daño isquémico en él. Según la epidemiología, esta patología es, eh, es la causa digestiva adquirida más frecuente, ¿no? En estos neonatos, y la incidencia de 0.5 a 5% en recién nacidos vivos. Es de mayor frecuencia durante las 2 primeras semanas de vida y la morbimortalidad es elevada, viendo de un 20 a un 50%. Podemos ver que aquí la mayoría de casos de lo que es la enterocolitis necrotizante va a ser en recién nacidos prematuros menor a 34 semanas. ¿Por qué en este estadio? Porque allí se encuentran con una inmadurez digestiva, ¿no? Y además que no alcanzan el momento adecuado, ¿no? Para la deglución y para la motilidad intestinal. Por eso es que en muchos casos en este periodo se da esta patología. Hay factores de riesgo, principalmente ser prematuro en un 90% de los casos, nacer con bajo peso, menor a 1.500 gramos, la alimentación enteral precoz, ¿no? Lo que les decía, y sobre todo con fórmula en estos bebitos, porque tienen una inmadurez digestiva. Factores de estrés como el uso de forceps, un parto prolongado, una depresión neonatal, ¿no? El bebito que nace con Apgar bajo, también el antecedente de un RPM, etcétera. El uso de fármacos como por ejemplo la indometacina, las fórmulas hipertónicas o algunos fármacos que reduzcan la acidez gástrica como la teofilina o la ranitidina también son factores de riesgo. Otra es el cateterismo umbilical, ¿no? Que puede quizás asumir un cuadro de sepsis. También está la asfixia perinatal y lo que hablé, ¿no? De la abar bajo al nacer. También que estos pacientes presentan hipoxia isquémica, asfixia, bajo gasto cardíaco, policitemia y una restricción del crecimiento intrauterino. Es importante también mencionar que un antecedente de la madre es que ha consumido quizás drogas, ¿no? Durante el embarazo, como la cocaína, ha tenido ausencia de uso de esteroides prenatales y también de que sea raza negra, ¿no? Eso es un factor de riesgo, ¿no? Ahí vemos sobre todo en este segmento que debemos recordar. La etiología, bueno, se dice que es desconocida, sin embargo, en este caso, debido a la isquemia, ¿no? De la pared intestinal, hay un aumento de riesgo de la sobreinfección y según los estudios y lo que dice la MIR es que, digamos, hay un brote epidémico, la posibilidad de que nosotros sospechemos de agentes infecciosos va a ser sobre todo de lo que es bacterias anaerobias como el Clostridium perfringens y Staphylococcus epidermidis. También de enterobacterias gram negativa como lo que es la E. coli y también virus como los rotavirus, ¿no? Que son en poca proporción. Y estudios experimentales demuestran que hay una disminución en la incidencia con la lactancia materna, ¿no? Que vamos a ver posteriormente por qué. La fisiopatología nos dice aquí, bueno, como hay una necrosis en el intestino, hay una redistribución del flujo mesentérico, que es un círculo que lleva a la isquemia, al hipercrecimiento bacteriano y por consecuentemente la. Lo siento, la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces aquí va a haber formación de trombos intramesentéricos que aumentan la isquemia, ¿no? Aquí también lo que ya he mencionado, que es inmadurez del tracto digestivo y la inmadurez inmunológica de los bebés.
Aquí es importante mencionar la clínica, ¿no? Que comienza en las primeras 2 semanas. Y es importante mencionar que a menor edad gestacional, más tardíamente suelen presentarse los signos. Uy, aquí no ha habido una... No se pueden, bueno, estos signos se desarrollan más tardíamente. Es importante mencionar aquí, justo en esta sección, que los síntomas digestivos que más se presentan va a ser que el bebito va a tener residuo gástrico presente 4 horas post alimentación. Va a haber una distensión abdominal, que es el primer signo de esta patología, ¿no? Un abombamiento de la cavidad abdominal, dolor en esa zona, vómitos y sangre en heces, que es uno de los síntomas más frecuentes también. O hematoquesia, que puede ser macro o microscópica, ¿no? Que se puede diagnosticar mediante la prueba de Tebeno. Y otros síntomas sistémicos como la letargia, la palidez, el aspecto séptico, el lleno de capilar en el tejido, cambio en la coloración de la piel, apnea, entre otros. Se dice que este inicio es insidioso, ya que puede ser similar a una sepsis, ¿no? Que posteriormente puede llegar a un shock y a la muerte, antes que una lesión intestinal, ¿no? Pero tenemos que saber que estos criterios, ¿no? Que sobre todo en pacientes prematuros y de bajo peso al nacer y que presentan una alimentación de leche materna precoz, ¿no? O también de fórmula. Es raro el agravamiento de estas formas tras las 72 horas de evolución, y esta clínica en muchos casos puede ser inespecífica y manifestarse en secuelas tardías. El diagnóstico, como pueden ver aquí, va a depender de la clínica, ¿no? Vamos a ver posteriormente un cuadrito. Nosotros vamos a clasificar si es leve o severo. Si es leve, no requiere cirugía y hay un tratamiento médico, ¿no? Conservador. Y si es severo, en un 20 a 30% de los casos, este tiene que ir a tratamientos de cirugía, ¿no? Porque pueden causar la muerte. El laboratorio va a ser importante, pero aquí nosotros podemos pedir una analítica de sangre y hemocultivo, ¿no? Que es inespecífico, pueden subir o bajar los valores, pero es importante saber que en la mayoría de estos pacientes va a haber acidosis metabólica, PCR positivo, y las imágenes, ¿no? Que podemos decir que este puede ser el gol estándar, porque la radiografía de abdomen simple nos puede decir, ¿no? Si el paciente tiene esta necrosis, ¿no? Mediante neumatosis intestinal, que es el signo típico, y podemos ver acá que es el patrón en miga de pan, ¿no? Como vemos aquí en la flechita. Y sí se parece, ¿no? La distensión intestinal, ¿no? Que es observacional, el edema de asas, el asa fija, ¿no? En este caso no se mueve en radiografías seriadas. El aire en la vena porta, ¿no? Que es otro signo que se encuentra en esta flecha negra, ¿no? Aquí el aire en la vena porta, que esto ya es un signo de gravedad, ¿no? La asitis, que confirma una severidad, y el neumoperitoneo también, ¿no? Que ya nos indica perforación. Y actualmente también se utiliza la ecografía abdominal, ¿no? Que nos puede ayudar. Esto es una clasificación de Bell modificada, modificada, que nos muestra los signos sistémicos, los signos abdominales y los signos radiológicos. Y de acuerdo a ello, las características, ¿no? Y saber si es un paciente leve o moderado o severo. Y aquí vemos la radiografía abdominal, ¿no? Que muestra asas intestinales dilatadas, como por ejemplo en las flechitas, en neumatosis portal, que es otro signo, ¿no? De severidad, y una neumatosis intestinal, ¿no? Que se ve aquí. Es importante saber que la prevención, lo que nos dicen, ¿no? Las guías, que la lactancia materna es un factor protector. Tiene que ser lactancia materna exclusiva y no de leche de fórmula, ¿no? Y actualmente está en estudio el papel protector de la lactoferrina y probióticos que se encuentran en la leche materna. El tratamiento aquí, como hemos mencionado, va a ser médico en un 40-50% de los niños, los cuales van a evolucionar favorablemente, ¿no? Aquí es NPO, una dieta absoluta, pero con nutrición parenteral, una sonda nasogástrica de evacuación, y es importante la antibioterapia, ¿no? Empírica, que es la ampicilina y la gentamicina, de amplio espectro, ¿no? Y en caso de perforación, le aumentamos más fármacos. Estas sí requieren cirugía
es importante el balance de líquidos y los hemocultivos. El tratamiento quirúrgico va a depender si el paciente, ¿no? El neonato tiene perforación, una peritonitis, una sepsis refractaria al tratamiento farmacológico, un deterioro del estado general, ¿no? Sin mejoría, o también que ya tenga un neumoperitoneo, ¿no? Que es la perforación. Y en caso de que nosotros encontremos, ¿no? Una asa intestinal fija, una masa abdominal, ¿no? A la palpación, un eritema en la pared intestinal, procederemos a la laparotomía y resección del tejido necrótico, ¿no? El pronóstico en un 20% de estos pacientes hay fracaso en el tratamiento médico, pues ya presentan neumatosis intestinal en el momento del diagnóstico en un estadio tardío, ¿no? Y el 10% tiene complicaciones y las más comunes van a ser la estenosis de la zona necrótica y el síndrome del intestino corto, ¿no? Que hay que evitar, aunque es baja la complicación, suele darse en muchos de estos pacientes. Ahora pasamos a lo que es la obstrucción intestinal. Bueno, esta va a ser una patología de impedimento de paso del contenido intestinal que puede ser causado por cualquier elemento, ¿no? Que dificulte su progresión. Aquí vamos a ver la etiología. Obstrucción intestinal en recién nacido. En un primer lugar vamos a ver la obstrucción duodenal, que es sobre todo causado por una atresia duodenal, la más frecuente. Puede ser también una estenosis duodenal, una membrana duodenal o páncreas anular, ¿no? Esta patología de atresia va a afectar a la segunda porción del duodeno, ¿no? Como vemos en la imagen, y se asocia a la trisomía 21, ¿no? A los pacientitos con síndrome de Down, en un 30% de ellos. En segundo lugar, la atresia intestinal, que esta va a ser más frecuente en el ilion distal. Usualmente es única, pero puede presentarse en varios puntos, ¿no? Ser contiguo, disperso, y la causa no se desconoce, pero puede deberse a un accidente vascular en el útero, ¿no? La clínica en estos pacientes sobre todo es que presentan polidramios y el síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Este síndrome va a ser vómitos biliares, distensión abdominal y lo que es la ausencia de meconio, ¿no? En tercer lugar tenemos la malrotación y vólvulo. El intestino, al no estar fijo, rota en torno al mesenterio, que contiene la arteria mesentérica, y esto provoca una obstrucción, ¿no? Y también una isquemia. Esta falta de irrigación provoca la oclusión intestinal y el paciente presenta vómitos biliosos, abdomen blando y no distendido en este caso, ¿no? Solo en este caso es no distendido, pero es la clínica. En cuarto lugar tenemos duplicación intestinal. En estos casos existe una irrigación sanguínea y una pared común, ¿no? Como podemos ver aquí, una pared común. Pero la mucosa de ambos segmentos es independiente y puede presentarse varios segmentos quísticos de tamaño variable, ¿no? Pero estos causan la obstrucción intestinal al dilatarse y comprimir el intestino, ¿no? Como vemos en estas imágenes. Luego tenemos la enfermedad de Hirschsprung, que en este caso el problema ya es en el tejido intestinal, ¿no? Aquí va a haber ausencia de células ganglionares en la submucosa, también ausencia de plexos mientéricos en un segmento del intestino, además que puede haber fibras colinérgicas engrosadas, ¿no? Este segmento del intestino va a estar constantemente contraído, como vemos aquí, e impide la progresión de la onda peristáltica. Y de esta forma va a ser una obstrucción que puede ser funcional, pero va a tener síntomas, ¿no? El diagnóstico se puede confirmar mediante biopsias y, y es un problema también de obstrucción intestinal, ¿no? No funciona correctamente. Luego tenemos al lirio meconial. En este caso, la fibrosis quística puede provocar cambios en la consistencia del meconio, produciendo así un meconio gomoso y adherente que puede obstruir el intestino proximal y la válvula ileocecal, ¿no? Esto ya es un problema con un antecedente. Luego tenemos la obstrucción intestinal en niños, ¿no? En primer lugar tenemos a las causadas por bridas, ¿no? O adherencias. Tenemos las congénitas, las llamadas bandas de Meckel, ¿no?
y las bandas de Lat. Las de Meckel por la unión, ¿no?, del divertículo de Meckel y el ombligo, y las bandas de Lat por la pared abdominal, el colon, el duodeno y una malrotación, ¿no?, que pueda presentar. Y otras son las bandas o adherencias posoperatorias, ¿no? Que en este caso tendríamos que resaltar porque va a ser la causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños, ¿no? Y que puede ser también de las bandas congénitas, bueno, que aparte de las bandas congénitas, es de las más frecuentes que se complican. Esta es tiene una incidencia de 2 al 30% y es más frecuente en recién nacidos, ¿no? La mayor parte de estas bridas se presentan después de una cirugía, ¿no? Y el 80% antes de los 2 años. Y la mayor parte de ellas son secundarias a apendicectomías, en un 20%, ¿no? Esa es la complicación que pueda tener la apendicectomía, así que es importante. Luego tenemos a las hernias inguinales. En este caso, cuando hay una alteración, ¿no?, en lo que es el descenso testicular, se forma un divertículo y comienza a obliterarse luego del nacimiento, ¿no?, alrededor del primer año de vida. La falla en el cierre del proceso de, de descenso, en este caso va a explicar un cuadro clínico que es una hernia inguinal, como vemos aquí, hidrocele o también un quiste del cordón, ¿no?, que pueden causar molestias. Otra es la invaginación intestinal. En este caso tenemos que tener mucho cuidado porque esta es una emergencia quirúrgica. Es más frecuente en menores de 2 años y en su 90% son idiopáticas. El 70% ocurren entre los 2 a los 12 meses y tienen un pico de incidencia entre los 4 a 7 meses. Y los niños son afectados con mayor frecuencia que las niñas. El diagnóstico, aquí es importante que tengamos en cuenta lo que es un síndrome de obstrucción intestinal. Va a presentar tres, la triada: vómitos biliosos, distensión abdominal y retardo o ausencia de eliminación del meconio en los recién nacidos. En el estudio de imágenes vamos a ver que lo importante es la radiografía simple de abdomen, ¿no?, que lo tenemos en todo lugar. Aquí tenemos que definir el volumen, el nivel de obstrucción, ¿no?, mediante una radiografía tóraco-abdominal de pie, de preferencia. Y también podemos tener estudios contrastados, ¿no?, con bario, contraste hidrosoluble en caso de vólvulos, ¿no?, y enema, que nos puede ayudar en una enfermedad de Hirschsprung, ¿no?, que en este caso no es tanto una obstrucción disfuncional, ¿no?, o sea, todavía funciona, pero ya es una cuestión, un problema congénito. Y aquí vemos, ¿no?, los patrones que nos van a ayudar. En caso de atresias intestinales, va a haber niveles hidroaéreos proximales a la lesión, y esto es un es un signo suficiente para hacer el diagnóstico. Aquí en la atresia duodenal, que es la causa más común que hemos mencionado, podemos ver lo que es el signo de la doble burbuja. Eso es muy importante porque, como hemos dicho, no tiene niveles hidroaéreos ocasionados por la dilatación del estómago, y del duodeno proximal, ¿no?, que van a tener este patrón, y tiene el síndrome de obstrucción intestinal, y el 20% se asocian a los niños, ¿no?, con síndrome de Down. La enfermedad de Hirschsprung, que se utiliza el enema, ¿no?, varitado. Y en otra tenemos una radiografía de abdomen que muestra una asa dilatada, pero sin nivel hidroaéreo, ¿no? En caso no tenga ese nivel hidroaéreo, nosotros tenemos que sospechar de un hilio meconial o un espesamiento del meconio, ¿no?, porque está totalmente taponado. El tratamiento en estos casos, en los recién nacidos, va a ser netamente quirúrgico, va a depender de cada patología. En caso de atresia duodenal, vamos a anastomosar ambos cabos, ¿no?, del duodeno. En caso de atresia intestinal, también. En caso de malrotación y vólvulo, se puede realizar una exploración mediante la paroscopía, liberar adherencias y, y posteriormente se realiza, ¿no?, en una apendicectomía, y ya no va a ser necesario intervenir después. Y también en la enfermedad de Hirschsprung, ¿no?, acá la operación es definitiva
y se realiza entre los 3 y 6 meses, ¿no? Posteriores. O de vida, ¿no? Y consiste en descender el colon y anastomosarlo sobre la línea pectina. En caso de los niños, pues primero vamos a tratar mediante una reanimación de fluidos endovenosos y una descompresión gastrointestinal con manejo del dolor, y podemos valorar lo que es la exploración quirúrgica, ¿no? Cuando existe una obstrucción completa o hay un compromiso vascular y también no hay una respuesta al tratamiento médico. En este caso, tenemos tenemos la patología de la hernia inguinal, que aquí sí se va a necesitar una reducción, ¿no? De esta hernia, porque hay signos de isquemia intestinal, ya sea en los varoncitos, en las mujercitas, y se debe realizar, ¿no? Esta exploración. En caso sea exitosa, el paciente debe ser hospitalizado y la hernia reparada, ¿no? Antes del alta. Y si no es exitosa, debe ir a quirófano, ahí mismo, eh, con los cuidados paliativos. Ya, vamos a ir a las preguntas de una vez. A ver, la enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso. Se produce por una sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. En estudios experimentales puede ser prevenida por alimentación neonatal con leche materna, puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido o se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. La C. La C. Ajá, sí, sí, es la C. Por eso decía que es importante, ¿no? Aunque no es un área, no está tan, no es algo principal que nos han dado en los bancos, pero está en una de las preguntas, así que esa es ya. La 2. Entre los factores que contribuyen al desarrollo de la enterocolitis necrotizante neonatal se encuentran, ¿cuál es? ¿La C? Sí, la C. Mencionamos varios factores de riesgo, entre ellos asfixia, prematurez y cateterismo umbilical. Ahora, la 3. Un recién nacido de 1.600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea. Comienza al tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico más probable, ¿cuál sería? La enterocolitis necrotizante. La D. Sí, la D. Recordemos que puede presentar una clínica inespecífica. Lo importante aquí va a ser la distensión abdominal y las deposiciones hemorrágicas, ¿no? La hematoquesia. La 4. Lactante de 21 días de nacido con bajo peso al nacer, presenta sangre en heces, una neumatosis intestinal en la radiografía simple de abdomen. ¿Qué diagnóstico explicaría estos datos? ¿La C? La E. La D. Sí, porque hemos mencionado la hematoquesia, el bajo peso al nacer, que es uno de los factores de riesgo, y la neumatosis intestinal, ¿no? Que es típico en las radiografías. 5. Neonato de 1,7 kg con sufrimiento fetal, con episodios repetidos de apnea, presenta vómitos y deposiciones sanguinolentas. ¿Cuál es el diagnóstico? La B. Sí, la B. Hemos mencionado ya la clínica, ¿no? Difusa, con deposiciones sanguinolentas, vómitos, y también puede presentar apneas. Acá lo importante es que tiene bajo peso al nacer, bueno, no tan bajo peso al nacer, pero que también cursa con un antecedente de sufrimiento fetal, ¿no? Hablamos del sufrimiento fetal, hablamos también de restricción de crecimiento uterino, que
ser causas de la enterocolitis necrotizante. 6. Recién nacido con síndrome de Down, presenta vómitos biliosos y en la radiografía se observa signo de la doble burbuja. ¿El diagnóstico probable cuál sería? Estenosis dural. La B. Sí, estenosis duodenal. Sí, la vimos. 7. Recién nacido de 10 horas de vida, presenta vómitos biliosos, se le toma una radiografía simple de abdomen y se observa el signo de la doble burbuja. Esa también creo que, bueno, ya la puse. Era la estenosis duodenal, pero la más frecuente y la más común es la atresia duodenal. 8. Recién nacido de parto normal, desde las 8 horas de edad, empieza con vómitos biliosos. Al examen, buen estado general y presenta distensión abdominal. El procedimiento prioritario para completar la evaluación, ¿cuál sería? La D. La D. Sí, radiografía tóraco-abdominal EPI. 9. Recién nacido que presenta vómitos biliosos y distensión abdominal progresiva. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? La D. El A3 intestinal. Recordemos la epidemiología que uno es lo más común y la tríada, ¿no? De obstrucción intestinal, vómitos biliosos, distensión abdominal y la ausencia del meconio, ¿no? Y aquí lo que nos dice, la atresia va en primer lugar, que es la más frecuente. Y 10, hijo a término de madre con antecedente de RPM, con signos de obstrucción y sangrado al defecar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La C. Sí, es la C. Y sí también mencionamos, ¿no? Que tenía a los antecedentes, ¿no? De complicaciones o factores de estrés y los signos de obstrucción y sangrado al defecar. Aquí la diferencia es que tiene la hematoquesia, lo cual nos indicaría o nos pondría, ¿no? En una situación, si es una atresia o también es una enterocolitis necrotizante. Que también se presenta en hijos a término, ¿no? Pero sobre todo en pacientes prematuros. Eso sería todo, gracias. Gracias, Aida.